y lo que vamos a ver en la clase de hoy es la introducción de barras. Para que nosotros podamos insertar barras dentro del programa, habíamos mencionado que era necesario tener nudos previamente. Entonces nosotros podemos iniciar de esa forma, es decir, podemos colocar un nudo aquí en este origen, podemos colocar otro nudo nuevo, podemos activar estas capturas de aquí, las referencias a objetos, ¿sí? Y podríamos colocar otro nudo por aquí y le vamos a decir que lo coloque a 5 metros, ¿sí? Luego podríamos colocar otro nudo por aquí. ¿Se acuerdan que para que aparezca esta acotación que me sale ahí, tengo que tener activada esta opción que permite acotar al introducir cada elemento? Entonces, a partir de aquí, le doy un clic y le digo también 5 metros, ¿no? A partir de aquí, puedo decirle 5 metros o directamente puedo venir a esta intersección y me va a generar el nudo, ¿sí? Entonces, de esa manera hemos introducido nosotros estos nudos. Si para alguien, por ejemplo, no se notaría de buen tamaño estos nudos, podemos cambiar ese tamaño. ¿Cómo lo hacemos? Aquí tenemos una herramienta que indica las preferencias de dibujo. Le vamos a dar un clic ahí y podemos cambiar, por ejemplo, la dimensión de nudos que sea 30 centímetros. Esto es netamente para poder trabajar de una forma visual. No va a involucrar en nada en el cálculo que hagamos el tamaño de los nudos, ¿sí? Bien, entonces ya podemos apreciar los nudos que hemos generado dentro del programa. 4 nudos. Y vamos a ver ahora la introducción de barras. Le vamos a dar un clic aquí donde indica barra y tenemos la primera opción que nos indica nueva. Vamos a dar un clic en nueva barra y vamos a poder observar aquí que nosotros tenemos la opción de generar una nueva barra a partir de capas activas. En este momento nosotros tenemos una capa activa que es la capa por defecto, ¿sí? Ahorita vamos a explicar en qué consisten estas capas. También nos muestra aquí la barra, el tipo de perfil que se está utilizando por defecto, la ubicación de la barra respecto a los puntos fijos que tiene de introducción. Por defecto siempre viene aquí a baricentro, es decir, al centroide de la sección del perfil, pero nosotros podemos ir acomodando estos puntos para que al momento de crear las barras podamos tener la disposición adecuada, ¿no? Eso lo vamos a explicar un poco más adelante. El ángulo igual de esta barra que vamos a colocar, ¿no? Aquí, de acuerdo a los perfiles que vayamos utilizando, aquí vamos a poder nosotros visualizar la lista de las últimas entradas que se han ido realizando. Bien, entonces vamos a empezar explicando este tema de las capas activas. Para generar esas capas tenemos la opción aquí donde indica gestión de capas, ¿no? Esto trabaja de forma muy similar a las capas o layers que tiene el programa de AutoCAD, ¿no? Donde nosotros podemos ir colocando distintos elementos dentro de estas capas para poder activarlos o desactivarlos según sea conveniente al momento de realizar en el AutoCAD, por ejemplo, un dibujo, en nuestro caso al momento de realizar un diseño. Entonces vamos a entrar a estas capas, ¿no? Y vamos a darle un clic. Aquí se nos abre la opción para gestión de capas y lo que vamos a hacer para esta gestión de capas es indicar añadir nuevos elementos. Puedo borrar los que ya están, puedo ordenar con estos, subir o bajar. No le voy a decir, por ejemplo, añadir. Y esta nueva capa va a estar, por ejemplo, ahorita visible con este color que es negro. Bueno, es el que se adapta a este trazo. Vamos a cambiar el color un poquito más adelante para ver con cuál se nota mejor. Dentro de esta capa se va a admitir barras, se va a admitir tirantes, pilares, vigas, también paños y también láminas, ¿no? Son los elementos que vamos a ir desarrollando en los siguientes videos. Entonces yo le puedo decir que ahorita la activa es la capa por defecto. Si yo le doy un clic aquí, ahora la capa activa en la que se van a crear las barras va a ser esta nueva capa que yo le puedo decir 1, ¿no? Le vamos a dejar ahorita por el momento en aceptar. Y si vuelvo a barra y le digo nueva, pues ahora la capa activa es 1, ¿no? Entonces puedo generar tantas capas como sean necesarias. Entonces le puedo decir crear una nueva capa, le puedo decir que esta capa sea la 2. Vamos a dejar que esta capa sea la que esté por defecto. Vamos a cambiarles, por ejemplo, a este un color rojo. A este le vamos a colocar un color amarillo. A este le vamos a colocar verde. El rojo no, porque nos va a mostrar de esa forma los errores, así para no confundirnos.
Y puedo crear una tercera capa y decirle a este un color azul, ¿no? Y le vamos a decir que sí, que admitan a todos estos elementos. Esto podemos ir personalizándolo, ¿no? Para que al momento de ordenar nuestros elementos, pues el programa reconozca que al momento de introducir, por ejemplo, los tirantes, no se estén viniendo a capas que no admitan esos tirantes, ¿no? Nos puede ayudar esto. Le vamos a decir aceptar y ahora sí voy a venir a barra nueva, sigue la capa activa por defecto y aquí podemos elegir el tipo de perfil. Vamos a entrar a ver qué tenemos en este tipo de perfil, le damos un clic y nos va a mostrar toda la ventana donde nosotros tenemos los perfiles para elegir. Tenemos los de tipo de elemento estructural, de acuerdo al genérico, tirante, pilar y viga, ¿no? Los pilares y vigas son un tema aparte que lo vamos a ver en las clases posteriores, pero podemos ir viendo la forma general que tienen estos elementos. Por ejemplo, en genérico, nosotros tenemos la opción de seleccionar el material, que puede ser un perfil de acero laminado, puede ser un perfil armado de chapas de acero laminado, puede ser un perfil de acero conformado, pueden ser también perfil de madera, perfil de aluminio extruido, perfil sección especial de aluminio, puede ser una barra de hormigón macizo o puede ser un perfil genérico. Bien, entonces nosotros, por ejemplo, al seleccionar el material, este perfil de acero laminado, tenemos una biblioteca, una serie de perfiles que admite este laminado. Por ejemplo, tenemos aquí perfiles en doble T, perfiles en C simple, perfiles en T simple, en angular simétrico, el angular simple, también tenemos la plata banda, el redondo macizo y también tenemos el cuadrado macizo, ¿no? Aquí también podemos ver para el perfil de chapas de acero laminado que tenemos el doble T, aquí tenemos un perfil doble T de distintas alas armadas, un doble T de canto variable, un doble T de alas distintas con canto variable, un perfil U simple armada, un perfil armada T simple, tenemos un cajón cuadrado conformado, un cajón conformado rectangular, un tubo circular, un tubo rectangular y una chapa. En el de acero conformado tenemos tubo circular, cajón cuadrado conformado, U conformado y rigidizado, una Z conformada simple, un omega conformada simple, omega rigidizada, tenemos el angular simétrico, tenemos un angular simétrico rigidizado, un cajón conformado rectangular, un U conformado simple, canal con alma rigidizada, una Z conformada con rigidizadores, un omega simple de almas inclinadas, omega inclinada con canto exterior, angular conformado, angular rigidizado conformado. También tenemos los perfiles de madera, que en este caso tenemos un redondo macizo, cuadrado macizo, un rectángulo macizo y un rectángulo de canto variable. Los perfiles de aluminio extruido que tenemos similares, muy similares a los que tenemos en estas chapas, ¿no? A estos perfiles laminados el de aluminio. Podemos ver también las secciones especiales de aluminio. Por ejemplo, en las secciones especiales de aluminio, nosotros podemos dibujar esa sección especial. Si nosotros le damos un clic aquí en nuevo crear, se nos abre esta ventana para que empecemos a crear. Podemos empezar colocando rigidizadores, puedo colocar solamente nuevo, un espesor por ejemplo de 6 milímetros, que sea lo podemos dejar sin tiquear este coeficiente de pandeo local ni el elemento rigidizador, y puedo por ejemplo así, puedo generarlo hacia aquí, le vamos a decir que sí, le puedo decir hacia aquí, aceptar, podemos tomar esta referencia hasta ahí. Bien, le doy un clic derecho y ya me aparece el perfil, ¿no? Entonces, una vez que, por ejemplo, yo he creado este perfil, bueno, de medidas, ahorita sin tomar en cuenta un perfil comercial, solamente hemos dibujado una sección, podemos ver aquí nosotros algunas características de propiedades geométricas que nos va a aparecer, la sección, el límite elástico, cuántos nudos tiene, las celdas, los tramos, el área que tiene este perfil, el perímetro que llega a ocupar, la leyenda que nos indica que U y B son los ejes principales, el Y y el Z son los ejes centrales, el G es el centro de gravedad, la S es el centro de esfuerzos cortantes, ¿no? Aquí tenemos toda esa nomenclatura.
En los ejes principales nos va a mostrar los momentos de inercia en U, en B, el ángulo entre U y B, el módulo elástico en U, el módulo elástico en B, el módulo plástico en U, el módulo plástico en B, el módulo de alabeo, el módulo de torsión, la coordenada SU, la coordenada SB, ¿no? Ese era el centro de esfuerzos cortantes en el eje U y este sería la coordenada de esfuerzos cortantes en el eje B. Y para los ejes centrales nos muestra el momento de inercia en Y, el momento de inercia en Z y el producto de inercia. Yo le puedo decir aquí aceptar, le vamos a introducir aquí una referencia, es lo que nos pide, le vamos a decir perfil 1, ¿sí? A1 le vamos a decir, de aluminio, le decimos ahora aceptar, y ahora sí yo ya tengo aquí mi primer perfil de aluminio, y aquí me aparece lo que acabamos de ver, ¿no? El área, el perímetro, la leyenda, lo que habíamos visto hace un momento, aquí podemos ver la acotación, y las características de este perfil. Puedo generar tantos como yo necesite dentro de este apartado, como hemos generado. Puedo darle nuevamente un clic y puedo generar otro perfil con las ayudas de estos elementos, ¿no? Que pueden ser también nuevos curvos, pueden ser rigidizadores o solamente elementos lineales rectos, ¿no? Le vamos a decir cancelar, le vamos a decir que sí. Puedo también colocar barras de hormigón macizo, en este caso solamente definimos si va a ser la sección circular, rectangular o rectangular de canto variable, y aquí vemos las dimensiones, ¿no? El ancho y el canto. O puedo colocar un perfil genérico. Estas opciones de perfil genérico a nosotros, por ejemplo, nos muestra aquí una idealización de lo que hace. Es decir, nosotros dentro de estos tipos de materiales podemos ver secciones, por ejemplo, en I o en T, como se ve aquí, y un perfil en C o en U echado, ¿no? Pero no podemos seleccionar uno combinado. Este de aquí tampoco es que lo hace. Lo que nos permite hacer esto es asumir las dimensiones rectangular que podría tener este perfil compuesto, que podríamos hablar de distintos elementos, ¿no? Por ejemplo, tal es el caso de un perfil. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un perfil ahí en I, y sobre este perfil quisiéramos colocar, por ejemplo, un elemento de madera, ¿no? Que podría darse. Otro caso podría ser el caso de que nosotros coloquemos, por ejemplo, aquí una viga de madera y quisiéramos, por ejemplo, rigidizar eso con elementos aquí con angulares, ¿no? Si quisiéramos hacerlo con angulares. Entonces nosotros podemos indicar al programa es el equivalente de esta sección rectangular donde entra esta composición de perfil. No es que el programa nos va a mostrar esta composición de perfil compuesto, pero nos sirve para que nosotros le demos las características geométricas, calculemos y coloquemos las características mecánicas y obtengamos nosotros dentro del programa los esfuerzos que va a llegar a esta barra. Es decir, cuando nosotros colocamos secciones definidas por el programa, por ejemplo un perfil I y aquí un perfil C, aquí vamos a tener características, por ejemplo, de la resistencia, la deformación, distintas características que se aplican al perfil. En cambio de este perfil no nos va a salir ninguna comprobación, pero sí nos va a salir, por ejemplo, los esfuerzos que está llegando. Por ejemplo, nos llegará el momento, nos llegará quizás un diagrama de cortantes, ¿no? Entonces, con estos esfuerzos y conocidas las propiedades que nosotros tenemos aquí mecánicas, estas características mecánicas, ya podríamos hacer una comprobación ya un tanto manual de si ese perfil que estamos proponiendo cumple o no cumple con los esfuerzos que está llegando en el diseño de la estructura, ¿no? Para eso nos ayuda más que todo este perfil genérico. Bien, volviendo a lo que es la selección del material, podemos ver ya también lo que es la selección del perfil. Y fíjense que al momento de seleccionar el perfil, nosotros tenemos la opción de seleccionar una serie de perfiles y el perfil en específico que se va a utilizar. De acuerdo a la instalación que se realiza en el programa, por ejemplo en este caso la instalación en castellano, que es la internacional, pues me van a aparecer una serie de perfiles por defecto, ¿no? Tengo el IP, el IPA, el IPAA, el IPO, el IP750, son distintas características de perfiles. Si dentro de esta serie de perfiles nosotros tenemos perfiles del IP80 hasta el IP600,
Si nosotros queremos entender a qué se refiere esto, podemos hacer un clic aquí para ver las propiedades del perfil que estamos seleccionando. Y aquí nos va a mostrar, por ejemplo, el canto total, que es 80, el canto del ala, que es 46, el espesor del alma, que es 3.8, el espesor del perfil, el espesor del ala, que en este caso es mayor, 5.2, el radio de acuerdo entre ala y alma, es decir, esta parte curva que nosotros podemos denotar aquí, el área de toda la sección transversal, la inercia flexión en Y, la inercia también tenemos flexión en Z, ¿no? En este caso, para estos perfiles, toma a este eje como el Y y a este eje como el Z. Hay que tomar en cuenta eso, ¿no? El módulo plástico en Y el módulo plástico en Z, la inercia torsión y el módulo de alabeo. Si yo cambio, por ejemplo, a un perfil del IP600, pues esas características van a cambiar. Si ustedes se fijan, con el IP80 tenía, por ejemplo, estos datos de espesor y canto cambian si yo cambio al IP600, ¿no? Tengo otro canto de ala también, que será mayor, menor, dependerá de las características de los perfiles que elijamos. Si yo cambio, por ejemplo, a un IPN, en el IPN puedo ver otra conformación de este perfil, ¿no? Es distinto. Puedo cambiar, por ejemplo, a un HP, y en el HP aún es más distinto todavía, ¿no? Entonces, estas propiedades van a cambiar de acuerdo al tipo de perfil. Si yo selecciono, por ejemplo, una C simple, tengo el UP, vengo al UP y tengo estas características geométricas. Puedo cambiar el UP, por ejemplo, a un UPN y las características también van a cambiar. Puedo seleccionar una T simple, puedo ver sus propiedades, son distintas. Un angular, selecciono sus propiedades, características distintas. Puedo seleccionar otro angular, otro tipo de características. El pletinas también, podemos ver el perfil de pletinas. También para este podemos ver distintos, ¿no? Sus propiedades van a ir cambiando. Lo mismo pasará para estos perfiles de aquí. Por ejemplo, para este perfil tenemos igual una biblioteca. Para este otro perfil, si no existiera, por ejemplo, como en este caso, que es un perfil del tipo T con canto variable, nosotros podemos crear esta referencia para esta serie de perfiles. Por ejemplo, a ver, vamos a ver cuál más no tiene. Este tampoco, este tampoco, este tampoco, este tampoco, este tampoco, este tampoco. Entonces, por ejemplo, en uno de estos tubulares, ¿no? En uno de estos tubulares yo podría decirle aquí, para crear una nueva serie de perfiles, primero tengo dos opciones. Puedo crear una nueva serie de perfiles, es decir, de acuerdo a mi proveedor local, o puedo tratar de importar de alguna de las listas que tiene el programa por defecto, ¿no? Porque al momento de instalarse no trae toda la exportación. Entonces podemos decir editar lista de elementos y podemos venir a esta opción que indica importación de series de perfiles definidas. Le doy un clic y fíjense que yo tengo ahorita estas dos características de perfiles, bueno, que ya han sido creadas, ¿no? En anteriores obras, pero yo puedo buscar, por ejemplo, en Asindar tenemos estas dos, en Acotubo tengo otro tipo, en Condesa y demás, ¿no? Es decir, tenemos distintos tipos de tubos que ya están cargados aquí. Si yo quisiera traer, por ejemplo, los de Asindar, selecciono el liviano y el pesado, le digo aceptar, y ahora estos dos se los va a traer aceptar. Y ahora fíjense que donde no tenía referencia ya tengo del perfil y con las características que tiene que ser. No me va a traer un perfil, por ejemplo, si yo selecciono aquí la importación, no me va a traer perfiles de este tipo, me va a traer perfiles de este tipo, ¿sí? Ahora vamos a hacer un clic de nuevo en editar lista de elementos, vamos a borrar ambos, ¿sí? Vamos a darle a aceptar. Bueno, ya se han importado estos perfiles, los vamos a dejar así entonces. Si ustedes, por ejemplo, ahora hacemos un clic aquí en el conformado rectangular, le vamos a decir aceptar, que no tengo ahorita ningún elemento en la serie de perfiles, como en el caso anterior de alguno de estos, ¿no? Yo le puedo decir nuevo, y a esta referencia le puedo decir serie, por ejemplo, 1 de perfiles, descripción, y aquí puedo colocar la descripción que yo necesite, ¿no? Puede ser acero o perfiles tubulares, ¿sí?
y le puedo decir aquí añadir nuevo elemento a la lista y me va a mandar a una configuración acorde con el tipo de perfil que estoy colocando. En este caso habíamos colocado perfiles rectangulares, por eso me da la opción de editar dos lados del perfil. Si fueran cuadrados solamente me daría la opción de editar un solo lado. Aquí en la referencia yo le puedo decir tubo rectangular, por ejemplo, de 30, estamos hablando en milímetros, 30 por 30 por cuánto de espesor. Bueno, el rectangular le vamos a decir 30 por 50. Entonces le vamos a decir de espesor, por ejemplo, 3 milímetros. Entonces le doy enter, me indica dimensión vertical del perfil, le vamos a decir 50, ¿sí? O le podemos decir 30 igual. La dimensión horizontal 50 y el espesor le vamos a decir 3. El radio de acuerdo lo podríamos colocar, como no suele ser mucho esto en los perfiles, podríamos colocar 1, ¿no? Podría cambiar la descripción si yo quisiera, por ejemplo al revés, 30 aquí, 50 aquí, ¿no? Entonces aquí le digo 50 y aquí le digo 30. Entonces ya tengo este tipo de perfil, le digo aceptar y ahora está mi serie de perfiles personalizada. No, lo mismo puedo hacer con estos elementos, le doy un clic, aceptar, trato de importar. Si no me aparece la opción de importar es que no hay perfiles predeterminados para esta sección, ¿no? Entonces voy a decirle crear, puedo decirle serie 2, en la descripción prueba le vamos a colocar más, y aquí en la referencia le podemos colocar R1, el canto, el ala superior, puedo dejar estos números ahorita por defecto, los puedo ir editando de acuerdo a la ficha técnica que nosotros tengamos de los proveedores, ¿no? Le puedo decir aceptar, aceptar y ya tengo mi perfil y puedo ver sus características aquí, ¿no? Entonces puedo hacer esto con todos los tipos de perfiles que yo no tenga aquí la referencia, o en todo caso si al buscar por ejemplo perfiles del doble T, ninguno de estos perfiles por ejemplo es comercial en nuestro medio, entonces tendré que crear una lista de perfiles que sean comerciales en nuestro medio, ¿no? Por ejemplo habrá que ver el proveedor que tenemos, ¿no? Si son aceros importados o aceros de nuestro medio local. Entonces hay que adaptarnos a las condiciones reales que vamos a utilizar en la construcción. No siempre tenemos que utilizar los que están aquí. Podemos crear nosotros nuestra propia biblioteca de perfiles. Bien, entonces de esa manera hemos visto la opción de genérico, ¿no? Aquí. En tirante nosotros vamos a ver por ejemplo estos elementos del angular simétrico, y aquí tenemos una ayuda que nos va a explicar cómo realiza el programa el cálculo de tirantes, ¿no? Que esto es de mucha ayuda para que cada uno de nosotros conozca cómo va a trabajar el programa. Por ejemplo, el programa nos va a indicar aquí, por ejemplo, cómo se aplica este método, que estos tirantes esencialmente tienen que estar en forma de cruz de San Andrés, y que dependiendo por dónde venga la acción de la carga, en un lado del tirante habrá compresiones y en el otro habrá tracciones. Lo contrario sucederá, ¿no? Si la carga se aplica de este lado, pues aquí serán compresiones y aquí serán tracciones, ¿no? Entonces a esto vamos a ir haciendo referencia cuando ya estemos realizando algunos de los cálculos para los ejemplos prácticos. Pero es bueno que lo vayan leyendo esta ayuda del cálculo, ¿no? Que tiene para tirantes. Podemos elegir en los tirantes angulares simétricos, un angular, bueno, que no es simétrico, ¿no? Es directamente, si ustedes se fijan, sus lados no son simétricos, en cambio en este caso sí son. Tenemos también el que es de pletinas y plantillas, también el redondo macizo, que es el que más se suele utilizar, y este cuadrado macizo, ¿no? Pero este es el que más solemos utilizar. La opción de pilar, por ejemplo aquí tenemos las distintas opciones de pilares que hay. Lo mismo para vigas, tenemos una familia de vigas. Quienes ya hayan visto o conozcan el entorno de CIPECAD, pues seguramente esta parte les va a resultar muy conocida. Bastante se trabaja de forma igual que en CIPECAD, lo mismo en vigas. Tenemos los mismos grupos de vigas, las mismas características básicamente, ¿no? Una que otra opción no está habilitada porque no tiene un entorno completo
porque el CIPK tiene muchas más opciones aún en su apartado, ¿no?, para estructuras de hormigón armado. Pero sí, tenemos la opción de introducir una buena cantidad de vigas dentro del programa. Esto lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Por ahora vamos a utilizar este apartado de genérico. Bien, entonces nosotros, una vez que seleccionamos, por ejemplo, el perfil que vamos a utilizar, en este caso vamos a poner un IP del 80, entonces yo puedo ver la opción de cómo voy a introducir este perfil. ¿No? Puede ser la disposición del perfil simple, le vamos a decir aceptar. Por ejemplo, voy a seleccionar de aquí hasta aquí y le doy clic derecho para terminar. ¿Sí? Entonces, para ver cómo está quedando este perfil, entonces yo le voy a decir a herramientas, vista 3D de la estructura completa. Entonces, para que nosotros apreciemos de mejor forma esto, vamos a cambiar el color. Ahí, quizás, con el plomo. Fíjense que este es el perfil IP, ¿no? Hemos generado nuestro primer perfil, nuestra primera barra. Vamos a cerrar y aquí igual vamos a cambiar un poco el color para que podamos ver algunas características que van apareciendo al momento de modelar el programa, ¿no? Bien. Ahora, por ejemplo, digo barra nueva. Voy a venir aquí a la barra y ahora, en vez de introducir el perfil, por ejemplo, como un perfil simple, puedo decir que se introduzca simple pero con cartelas. No, las cartelas dentro del perfil son elementos que, si por ejemplo esta es la barra, las cartelas vienen ahí, ¿no? Son esta partecita del perfil. Es decir, si yo tengo aquí un elemento viga, aquí puedo colocar una cartela, aquí puedo colocar otra. ¿Sí? Entonces yo le voy a decir al perfil, por ejemplo, con cartela superior, inferior y demás, ¿no? Podemos configurar el porcentaje o en metros la cartela y el ancho que van a tener, la altura, ¿no? Entonces lo vamos a dejar así en metros, no lo vamos a cambiar todavía a porcentaje. Le voy a decir aceptar y voy a introducir de aquí hasta aquí. Clic derecho para terminar y le digo herramientas, vista 3D, estructura completa. Entonces, si ustedes se fijan, lo ha introducido a 0,10 metros la cartela, ¿no? Se fijan, es del mismo perfil que hemos estado trabajando. Y lo ha puesto, hemos seleccionado la opción de que sea tanto superior e inferior en ambos lados de la barra. Yo podía haberle dicho solamente en un solo lado, solo superior o solo inferior, o solo en este lado y no en este. También se puede. Ahora, por ejemplo, vamos a decirle barra nueva. Voy a cambiar la barra y vamos a indicarle, por ejemplo, el tipo de disposición. Puede ser con losa de hormigón, ¿no? Puede ser con losa de hormigón. Pero para que generemos un perfil con losa de hormigón, lo que vamos a hacer ahora es generar, por ejemplo, nudo. Le vamos a decir nudo nuevo y vamos a generar un nudo aquí, justo en el punto medio, porque está activada la captura del punto medio. Entonces le voy a decir aquí en el punto medio, ahí, ¿sí? En el punto medio. Y ahora voy a ver un nuevo comando que es de aquí, que dice copiar elementos, ¿no? Que si nosotros venimos a la opción de herramientas, aquí indica copiar elementos, que también lo vemos aquí. Quiero que solamente me copie los nudos, no las barras. Entonces le voy a decir aceptar, voy a seleccionar todos estos nudos, voy a darle un clic derecho y me indica a partir de dónde. A partir de este nudo quiero que lo copie, va acotando, fíjense. Le voy a dar un clic ahí sin tener certeza de qué distancia va a colocar. Y ahí recién voy a colocar la distancia. Le voy a decir 5 metros, aceptar. Puedo seguir copiando, ¿no? Puedo venir más aquí y otra vez un clic, 5 metros. Enter, enter, ¿no? Puedo seguir, vamos a copiar uno más y le vamos a decir 5, enter, enter. Y le doy clic derecho, otra vez clic derecho y una más para que nos vuelva a salir esta opción y le digo cancelar. Ahora, fíjense que esta barra, vamos a aprovechar que esto ha sucedido, yo le he colocado un nudo intermedio y esta barra se ha tornado de un color un poco más grueso que esta otra de aquí, ¿no? Que no va a pasar, por ejemplo, si yo le digo barra nueva e introduzco una barra de aquí hasta aquí. Fíjense, estas dos barras, si yo borro este nudo, vamos a decirle nudo, borrar, lo borro el nudo, ¿no? Ahora, ¿qué ha pasado con estas barras? Porque son distintas.
Bien, esta barra de aquí me está indicando que a pesar de tener un nudo intermedio, funciona como una sola. ¿Cuál es la ventaja entre esta barra que tiene un nudo intermedio y esta que no tiene? Pues que esta barra va a poderme indicar el programa los esfuerzos que llegan a este nudo, tanto de este lado como de este lado. ¿Por qué? No necesariamente significa que son dos barras, ¿no? Es la misma barra, solamente que va a tener su matriz de cálculo en este nudo también, porque habíamos hablado que el programa genera las matrices de cálculo por nudos, ¿no? Entonces, tener un nudo ahí me ayuda a conocer los esfuerzos que va a tener también en ese elemento. En cambio, aquí solamente voy a conocer de este nudo y de este nudo, no en el punto intermedio, ¿no? Entonces, vamos a seleccionar un nuevo perfil, vamos a colocar un perfil con losa de hormigón. Le vamos a decir que el ancho de esta losa, por ejemplo, dice 2 metros. El ancho efectivo también lo vamos a dejar con 2 metros. El espesor de la losa de 0,20. La distancia al perfil lo vamos a dejar 0 porque va a estar justo encima. La acción compuesta parcial lo vamos a dejar así, por defecto esto. Y el del hormigón en 250. Aceptar. Y voy a generar de aquí hasta aquí. Clic derecho para terminar. Le digo herramientas, vista 3D, estructura completa, ¿no? Y aquí está el perfil que está soportando a esa supuesta losa de hormigón, ¿no? Si yo vengo aquí y le digo suelo materiales, igual vamos a poder visualizar el perfil que está ahí, ¿no? Ahí. Bien, vamos a cerrar, vamos a quitar esto, vamos a cerrar ahí. Bien, ahora vamos a generar otro perfil. Vamos a venir a barra, nueva, y le voy a volver a seleccionar aquí un nuevo perfil. Puedo seleccionar ahora uno doble en cajón soldado, y puede ser con cordón discontinuo o puede ser con cordón continuo. Entonces, por ejemplo, al momento de seleccionar con cordón discontinuo, el programa no me va a permitir, no permite tanto que el perfil absorba esfuerzos a torsión. En cambio, cuando el cordón de soldadura es continuo, pues sí le va a permitir transmitir ciertos esfuerzos de torsión. Entonces puedo generarlo así, con cordón continuo, le digo aceptar. Puedo generar el perfil de esta forma. Clic derecho para terminar. Herramientas, vista 3D, estructura completa, ¿no? Entonces fíjense que me ha generado un perfil de esa forma, ¿no? Ahí lo podemos ver el perfil. Es doble, ¿no? No es un perfil simple, sino es doble. Y está en un cajón, es decir, tengo aquí el perfil hacia aquí, de aquí, de esta partecita, inicia el otro perfil, ahí, y este llegaría a ser el cajón que nos está mostrando, ¿no? Este sería el cajón que nos está mostrando, ¿sí? Entonces tenemos también esta opción del perfil. Voy a cerrar, voy a venir nuevamente a barra, le voy a decir nueva y voy a cambiar el tipo de perfil. Por ejemplo, ahora doble en cajón pero con presillas. Y al seleccionar con presillas yo puedo seleccionar una separación entre los perfiles, tanto inicial como final. Por ejemplo, vamos a colocar una que sea igual y luego vamos a cambiar que sean distintas, ¿no? Las presillas, el tipo de presilla puede ser una plata banda genérica o puede ser una serie de plata banda. Y puedo elegir aquí entre pletinas y llantas, ¿no? Que es la opción que nos da por defecto. Vamos a colocar una plata banda genérica. Si nosotros seleccionamos con separación dada, nos indica aquí, ¿no? Que el usuario indica la distancia entre uniones. En función de esta distancia y de la norma de cálculo escogida, el programa considerará al perfil como simple, como compuesto o como barras independientes. Si se supera la distancia máxima para poderse considerar como perfil compuesto, en el caso de no activar la opción, el programa calcula y asigna la distancia máxima entre uniones de forma que pueda considerarse como perfil compuesto. Esta distancia máxima depende de la norma de cálculo escogida. Entonces, si nosotros activamos esta opción, vamos a decirle una separación dada a esta unión para que el programa me indique si al momento de hacer las verificaciones lo va a hacer como si fuera un elemento simple, compuesto, o si lo dejo desactivado lo va a hacer directamente como compuesto. Y puedo seleccionar el material para las presillas. Aquí yo tengo, de acuerdo a la norma que he seleccionado,
puedo dejarlo con una 36 y indicar que de esta manera se introduzca. Entonces le voy a decir aceptar y fíjense, voy a colocar uno de aquí hasta aquí. Clic derecho para terminar, herramientas, vista 3D, estructura completa. Y aquí nosotros vamos a ver las pletillas que están para la separación, ¿no? que son constantes, ¿no? Entre una del inicio y del final. Si yo cierro y ahora por ejemplo voy a indicar de nuevo barra nueva, selecciono el perfil, pero esta vez la inicial le puedo colocar en 200 y la final en 100, le digo aceptar, voy a partir de aquí hasta aquí, clic derecho para terminar, herramientas, vista 3D, estructura completa. Entonces fíjense que la inicial está con 200 y se puede apreciar aquí, ¿no? Que es más ancha al inicio que al final. Aquí tengo 100 y aquí tendré, perdón, aquí tengo 200 y aquí tengo 100, ¿no? Bien, entonces ahora podemos volver, cerramos esto de aquí y vamos a introducir otro tipo de perfil también, ¿sí? Bien, entonces podemos ahora decirle de nuevo barra nueva, seleccionamos el tipo de perfil, vamos a indicar aquí que ahora sea doble en cajón con unión genérica. Entonces puedo indicar nuevamente esto de aquí, lo vamos a dejar en 100 nuevamente, y le puedo decir perfiles independientes. La pieza es tratada en realidad como dos perfiles totalmente independientes a todos los efectos. Es decir, el programa va a considerar qué tanto de esfuerzo recibe cada barra y la va a comprobar como perfil independiente. El enlace a distancia máxima nos indica que el programa calcula y asigna la distancia máxima entre uniones de forma que pueda considerarse como perfil compuesto. Esta distancia máxima depende de la norma de cálculo escogida. Y a distancia dada, igual que en el caso de aquí, que era con presillas, en cajón soldado, teníamos la misma característica, ¿no? Que si nosotros, aquí nos indica, si nosotros colocamos la distancia entre uniones, en función de esta distancia y de la norma de cálculo escogida, el programa considerará el perfil como simple, como compuesto o como barras independientes. Entonces yo puedo decir como perfiles independientes o le puedo decir a distancia dada o a distancia máxima, ¿no? Esto para que lo considere como un perfil compuesto. Le digo aceptar y en este caso, por ejemplo, puedo unir este de aquí con este de aquí. Clic derecho para terminar, herramientas, vista 3D, estructura completa. Y aquí nosotros, por ejemplo, lo va a considerar a este perfil como si fuera uno solo, pero sin elementos intermedios que en este caso como teníamos con las presillas, ¿no? Pero lo va a considerar como compuesto, de acuerdo al diseño modelo que estemos haciendo. Lo cerramos, vuelvo a barra, le digo nueva, selecciono el tipo de barra, por ejemplo ahora medio perfil. Medio perfil pues va a colocar la mitad de este, ¿no? Le voy a decir aceptar y por ejemplo de aquí hasta aquí, clic derecho para terminar, herramientas, vista 3D, estructura completa. Y ahora puedo acercarme a este perfil que acabamos de colocar, que si bien estos eran un perfil en T, en doble T, este va a ser en una T simple, ¿no? Y ahí podemos apreciar que está viniendo en un solo sentido. Bien, vamos a cerrar, vamos a volver a barra, le vamos a decir nueva, vamos a colocar, seleccionar la barra, y ahora por ejemplo vamos a elegir con platabandas laterales. Le vamos a decir un cordón continuo, el espesor de la platabanda lo vamos a dejar por defecto y puedo colocar una barra de aquí hasta aquí. Clic derecho para terminar, le puedo decir herramientas, vista 3D de la estructura completa, ¿no? Y aquí va a colocarme las platabandas laterales, ¿no? Aquí sí podemos apreciar, aquí está colocando las platabandas laterales, ¿no? De esa manera, ¿sí? Cerramos, voy a venir de nuevo a barra, nueva, voy a seleccionar el tipo de perfil nuevamente
y puedo indicarle que sea un void con alma aligerada, y aquí me da la opción de configurar para esta viga que sean hexagonales. Aquí tengo las relaciones que va a haber, el número de alvéolos macizos en el origen y en el extremo. Pueden ser octogonales, pueden ser circulares. Vamos a dejar el circular, le vamos a decir aceptar, y por ejemplo voy a colocar de aquí hasta aquí. Clic derecho para terminar, vista 3D, estructura completa. Y aquí puedo visualizar cómo se han introducido estos alvéolos circulares dentro de la viga que he seleccionado. ¿No? Habría que igual nuevamente analizar en qué caso de diseño y cálculo voy a poder utilizar este tipo de barra, ¿no? Quizás no sea algo muy convencional, ¿no? Quizás solamente se utilice en determinados diseños. Eso depende siempre del proyectista, ¿no? Y también obviamente del diseño que se tiene esperado realizar. Vamos a cerrar esta opción. Voy a volver a barra nueva, seleccionar el perfil. Y fíjense que estas opciones que hemos visto aquí no siempre van a ser las mismas, por ejemplo, para este que hemos creado, ¿no? Fíjense que aquí solamente me da estas opciones, ¿no? Un perfil simple. Yo le digo aceptar y vengo a introducir el perfil de aquí hasta aquí. Clic derecho, herramienta, vista 3D, estructura completa. Entonces aquí me va a introducir un perfil simple, sin mayor complejidad, perfil tubular como hemos creado. Si yo vuelvo y le digo barra nueva, selecciono la barra y le digo doble con unión genérica, puedo decir que esta unión sea, por ejemplo, 0, es decir, que vayan ahí mismo soldadas, ¿no? Y le digo que sea el enlace a distancia máxima. Le voy a decir aceptar, puedo generar hacia aquí. Clic derecho para terminar, herramientas, vista 3D, estructura completa. Ahora yo tengo dos perfiles que están juntos, que en este caso pues habrá una determinada soldadura ahí, ¿no? Pero están a distancia, es decir, que los va a considerar compuestos, ¿no? Como un perfil compuesto. Puedo también decirle barra nuevo, seleccionar el tipo de perfil y que sea cuádruple con unión genérica, es decir, 4 perfiles. No, y puede ser la separación entre los perfiles, le puede ser, todo lo vamos a dejar con 0, ¿sí? Vamos a decir constante, todo con 0. Le digo aceptar, es decir, ya no va a colocar solo 2, va a colocar ahora 4, de aquí hasta aquí. Clic derecho para terminar, herramientas, vista 3D, estructura completa. Y ahora si ustedes se fijan, aquí hay 4 perfiles de los que he seleccionado, ¿no? Y como habíamos mencionado, lo lleva hasta baricentro, ¿sí? Hasta baricentro. Bien, entonces fíjense que con cada tipo de perfil que yo elija, tengo distintas disposiciones de estos perfiles, ¿no? No siempre va a ser la misma, ¿no? Va a tener sus variaciones, ¿no? Y hay que ver en qué caso se va a utilizar cada tipo de perfil. Las ventajas de colocar uno y otro va a depender, como habíamos mencionado, del criterio del calculista o del proyectista que realice el diseño. Bien. Ahora, vamos a explicar otro tema. Por ejemplo, nosotros al momento de diseñar, vamos a volver un momento, perdón, a la vista 3D. Al momento de diseñar, podría ser que este perfil, ¿no? Este perfil de aquí esté justo encima de este y no así cruzándose, y este está justo debajo de este, ¿no? No es decir que al programa nosotros tenemos que indicarle en qué casos pasa eso, porque el programa al momento de ver el dibujo, nosotros aquí vamos a poder apreciar nudos, ¿no? Aquí apreciamos un nudo, aquí apreciamos otro nudo, pero el programa al hacer eso solamente los va a ubicar en su baricentro. Es decir, que si yo por ejemplo tengo un perfil rectangular que va así, por ejemplo, en una cubierta, y aquí tengo un perfil C que sirve como larguero o como correa, entonces esto tiene que estar así. ¿Por qué? Porque si nosotros no le indicamos eso al programa, el programa considera, por ejemplo, aquí el baricentro de esta sección y aquí el baricentro de esta otra sección, por así decirlo. Entonces nosotros aquí vamos a encontrar una cierta excentricidad, ¿no? Y esta excentricidad va a producir algunos esfuerzos adicionales a que si estuvieran actuando de la forma idealizada, ¿no? Es decir, que si yo tuviera aquí este techo, ¿no?
y dentro de esto estuviera el perfil C, ¿no? Algo así es lo que estábamos ahorita colocando en el programa. No hemos marcado esa excentricidad. Entonces el programa va a calcular esto de aquí, donde se va a perder la excentricidad, ¿no? Esto es lo que va a calcular el programa. Entonces aquí ya no hay excentricidad y pues se van a omitir algunos esfuerzos que ya en obra no son. Por ejemplo, esto no se va a hacer en obra, esto sí. Entonces hay que indicar eso al programa antes de poner a calcular. Eso es importante, ¿no? Entonces para hacer eso, nosotros tenemos algunas herramientas dentro del programa. Si venimos a barra, esta opción de pilar y viga la vamos a ver en la clase correspondiente a vigas y pilares. Bueno, aquí la opción de borrar, seleccionamos una barra, clic derecho y se borra la barra. Luego tenemos la opción de mover un extremo. Vamos a explicar esto antes de acomodar los perfiles. Puedo seleccionar este extremo y lo puedo mover aquí. La longitud a la que quiero mover, le puedo indicar, por ejemplo, que sea 2.5, aceptar y aceptar. Y listo, me lo ha movido hasta aquí, ¿no? Puedo también venir a barra y tengo la opción de describir. Esta opción de describir me sirve dándole un clic y aquí me salen los nombres de los perfiles. Por ejemplo, yo quisiera que este que está de 4 sea de 2, ¿no? O sea, es una doble unión. Entonces le doy un clic y luego un clic derecho y me va a mandar a la opción de configurar al perfil que necesito. Entonces yo le puedo decir que sea doble con unión genérica, lo puedo dejar así y le digo aceptar, ¿no? Entonces ahora si yo vengo a la vista 3D, ya lo ha cambiado, incluso ahí ya ha cambiado el nombre, ¿no? Entonces este era de 4 y este ya es solo de 2. Bien. Luego tengo la opción barra, describir disposición, y esta es la opción que vamos a explicar. Describir disposición, por ejemplo, yo puedo seleccionar este elemento, le doy clic derecho, y si ustedes se fijan, este elemento ahorita está en el centro, es decir, no está ni en la parte superior, ni en la parte inferior, ni en la parte izquierda, ni en la parte derecha. Y estos son los pinzamientos que nos mostraba este cuadrito de al colocar nueva barra aquí, ¿no? Entonces, por lo general, al colocar nueva no se modifica desde aquí, rara vez se hará eso. Por lo general siempre se hace desde la descripción. Entonces aquí yo le puedo indicar incluso que esto no sea así, entonces que sea de esta forma, ¿no? Puede ser de esta forma, puedo cambiarle la orientación, ¿no? Por ejemplo, yo a veces tengo perfiles que van a ir dobles y tengo estas opciones, ¿no? De perfiles, puede ser que yo tenga un perfil ahí y otro perfil ahí también, ¿sí? Puede que estén así, yo quiero que vayan así, pero el programa los ha colocado así. Entonces yo puedo cambiar esto a esta forma. ¿Cómo? A través de este comando de describir, ¿no? Para iniciar. También puedo cambiar esto con cierto ángulo. Por ejemplo, yo le puedo decir 30 grados, ¿no? Entonces le podemos decir con 30 grados y lo va a inclinar 30 grados. ¿Sí? Otra opción que yo tengo también dentro del programa, puedo volver esto a 0, lo vamos a dejar así. Puedo decir que el desplazamiento en los ejes locales, es decir, de acuerdo a estos ejes locales que tiene el elemento, que este es el eje local de estas barras, que puede coincidir o no con el eje global, que es el que está aquí abajo. Entonces yo le puedo decir que en Y, por ejemplo, si yo quiero que se mueva hacia la derecha, le tengo que colocar valores positivos. Le colocaré, por ejemplo, 20 milímetros. Y ya se ha desplazado 20 milímetros del eje local. En Z, si yo quiero que baje, por ejemplo, le diré menos 20. Y ya ha bajado menos 20, ¿no? De aquí ha bajado menos 20 respecto del eje local. Entonces puedo hacer eso también, ¿no? O puedo borrarlo y dejarlo en 0. Ahora, este perfil puedo indicarle, por ejemplo, si este es el perfil, yo podré indicarle si quiero que este elemento de aquí baje una cierta distancia respecto al baricentro o al eje local y este otro suba una cierta distancia, ¿no? Entonces eso desde la opción de que estos desplazamientos sean iguales en los dos extremos, es decir, en el inicio y en el fin del perfil, o que sean diferentes en cada extremo, ¿no? Es decir, va a ser un desplazamiento el que va a realizar en el inicio y otro desplazamiento en el final. Hay que ver en qué situación vamos a utilizar.
Y si no quiero hacerlo con los ejes locales que tiene el programa, porque a veces es difícil ver el eje local de cada barra para poder describir correctamente su posición, entonces puedo hacerlo directamente en base a los ejes globales. Agarro el dibujo y de acuerdo al dibujo veo cuáles son los ejes globales y veo el eje en el que quiero mover. De igual manera me permite hacerlo, sea en este caso ya tengo los tres ejes disponibles, no, porque aquí el eje X es el eje longitudinal de la barra. Aquí entonces si nosotros le decimos que sea igual en los dos extremos, entonces va a colocar un solo desplazamiento a ambos extremos. Suben los dos o bajan los dos. Aquí por ejemplo diferentes en cada extremo, pues el ejemplo que habíamos explicado, un desplazamiento al inicio, un desplazamiento al final, ¿no? Entonces yo lo voy a dejar así, pero le voy a indicar que este perfil tiene que estar hacia arriba. Entonces lo voy a colocar para que esto esté hacia arriba, entonces esto tiene que estar en la parte de abajo, ¿no? Para que a partir de aquí se conecte con los otros elementos y todo esto quede por encima. Le digo aceptar y fíjense que ha aparecido una línea auxiliar hacia arriba, ¿no? Porque el perfil ahora está hacia aquí arriba. Es como marcar una cierta excentricidad. Si yo le digo ahora herramientas, vista 3D, estructura completa y me acerco, pues de cierta manera ya no está intersectándose. Ya ha subido un poco, ¿no? Pero ¿qué pasa? Solo este ha subido respecto al baricentro, ¿no? Porque fíjense que su baricentro de este perfil estaba en esta parte de aquí. El baricentro de este perfil está en este punto. Entonces esto ya está en la parte baja, como habíamos indicado, ¿no? Es decir, un perfil todavía mantiene su baricentro en esta línea, pero el otro perfil ya tiene la parte de su punto de enganche en esta parte. Entonces, pero falta que este perfil de aquí baje y se coloque el pinzamiento en este punto. Entonces, para eso tendré que seleccionar este perfil y colocar en la parte superior. Entonces, para eso vengo a barra, describir disposición, es este perfil, selecciono, clic derecho y le diré tú vas a estar en este sentido, es decir, hacia arriba. Le digo aceptar y fíjense que ahora este perfil aparentemente ha bajado, ¿no? Entonces si yo digo herramientas, vista 3D, estructura completa y me acerco, ¿sí? Y me acerco, aquí yo ya puedo apreciar que evidentemente ahora sí este perfil está sobre este perfil, ¿no? Ya he acomodado su disposición para que realmente se vea y se analice cómo realmente se va a construir. Entonces hay que tomar en cuenta esos importantes detalles al momento de modelar estos perfiles, ¿no? Nos pueden ayudar bastante. Otra opción dentro de barra, además de describir la disposición, puedo invertir el sentido del eje X. Si yo le doy un clic aquí al eje X, fíjense que con rojo me está marcando este eje X. Yo le doy un clic derecho y ahora el eje X está para allá. ¿Esto para qué me sirve? Pues para conocer el inicio y el fin del perfil, ¿no? Si antes el inicio estaba, le voy a dar de nuevo un clic derecho, ahí. El inicio antes estaba aquí y el final aquí, en el primer caso. Al momento de decirle barra, invertir sentido del eje X, selecciono clic derecho, ahora el inicio está aquí y el final está aquí. Esto más que todo para hacer los desplazamientos y ver el análisis, ¿no? No tanto, en el modelo no va a afectar gráficamente, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta igual para poder saber si está al inicio o al final de cada perfil. Lo vamos a volver como estaba. Después tenemos la opción de describir el material. Si yo le doy un clic, por ejemplo ahorita todos estaban con acero laminado, ¿no? Excepto estos de aquí que creo que estaban con conformado. Aquí me está mostrando el material de cada elemento. Entonces como están con A36 todos tienen acero laminado. Entonces estos igual están con acero laminado. Yo puedo seleccionar esta barra, le doy clic derecho, puedo dejar que esté el material seleccionado en datos generales. Si ustedes se acuerdan, vamos a cerrar esto, en obra datos generales, yo había colocado que para el laminado sea un A36. Entonces, antes de cambiar el material, fíjense lo que vamos a hacer, barra, describir, y voy a cambiar, por ejemplo, a este elemento de aquí, a ver, ¿a cuál? A este, clic derecho. Le voy a colocar un perfil del acero conformado, este tipo C, le vamos a decir aceptar. Entonces ahora cuando venga a barra y le diga describir material, pues estos perfiles que son laminados están con su resistencia de acero de acuerdo a la norma que hemos elegido. Y este que es acero conformado igual está su resistencia de acero de acuerdo a la norma que hemos elegido.
No nos va a mostrar la misma resistencia si son de distintas calidades de acero, ¿no? Por ejemplo, uno es acero laminado en caliente y el otro es acero conformado en frío. Entonces hay que tomar en cuenta esas características del material. Ahora, si yo le digo a barra describir material, selecciono por ejemplo este de aquí, clic derecho, puedo seleccionar el material para la barra y de acuerdo como es un material de acero conformado, solo voy a tener opciones para cambiar de material de acuerdo al acero conformado. Al contrario, en este elemento que es el laminado, clic derecho, selecciono el material y voy a tener todo lo que es del acero laminado. Entonces puedo cambiar, por ejemplo, si yo quiero que sea un A529, le digo aceptar, ahora este es A529. Entonces podríamos aplicar de esa manera la descripción del material. Después también tenemos la opción de crear piezas, es decir, esta opción de crear piezas, por ejemplo aquí, esta barra de aquí que yo tengo, ¿no? Están separadas, esta es una barra, esta es otra barra y esta es otra barra, ¿no? Entonces si yo quisiera que todo esto sea una sola pieza, primero que tengo que tener una alineación casi sin variación angular, admite una pequeña variación angular pero no muy grande. Entonces le puedo decir barra, crear piezas, yo quiero que la pieza vaya de este nudo a este nudo, entonces yo le digo, ¿desea crear pieza? Sí. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre lo que, por ejemplo, entre esta barra y esta barra? Algo como explicábamos con este caso, ¿no? Esta barra es una sola, pero tenemos la capacidad de que estas barras transmitan esfuerzos a este nudo para el análisis, no la va a partir. Y en cambio esta son dos barras distintas. Entonces, por ejemplo, ¿en qué nos va a hacer la diferencia? Cuando nosotros hablamos de esos elementos pieza, de que son una o dos barras, por ejemplo, vamos a hacer una barra como está ahí en el programa y vamos a hacer otra un tanto más gruesa, una gruesa y aquí una delgadita. ¿Sí? Bien, ahora vamos a colocar vamos a colocar aquí los nudos que deberían tener. Aquí un nudo, aquí un nudo, aquí un nudo, aquí un nudo y aquí un nudo. Entonces el programa entiende, por ejemplo, que esta es una sola pieza, que este tiene una sola barra. En cambio, para este otro caso va a indicarme que esta es la barra 1 y esta es la barra 2. ¿Cuál es la diferencia? Que, por ejemplo, al momento de considerar los esfuerzos que se van a producir, esta me va a producir un solo diagrama de momento. En cambio, estas barras van a producir un momento para cada una. Entonces, yo puedo asignar coeficientes de pandeo y aquí que nosotros tenemos en barra, que son los coeficientes de pandeo lateral y el pandeo local que van a tener, y las flechas para indicar el comportamiento que va a tener este elemento. Entonces voy a asignar los debidos coeficientes para garantizar que este elemento se comporte como este elemento, o si quiero tener de este tipo y no de este tipo, ¿no? Entonces vamos a ver de cuál se necesita para seleccionar el mejor. Bien, luego tenemos en la opción de barra la opción de agrupar, ¿no? Esta opción de agrupar que nosotros tenemos aquí la vamos a desarrollar un poco más adelante cuando ya estemos nosotros explicando lo que son las capas, ¿no? Ya vamos a explicar en un siguiente video cómo trabajan las capas, cómo puedo agrupar yo estas barras en capas y también de forma independiente, y también vamos a desarrollar estos pandeos y los grupos de flecha que existen dentro del programa, ¿no? Esto porque es un tema especial, un tema aparte que va a ir junto con las capas. Bien, entonces le puedo decir guardar este archivo, lo puedo cerrar, vamos a decirle que sí lo grabe, esto de aquí que no lo guarde. Bien, entonces eso sería todo por esta clase.